Game Industry, un mundo impulsado por las shares, acciones, como una forma de energía generada por las CPU. Cuanto mayor sea el nivel de shares de una nación, más próspera será. Sin embargo, si las shares disminuyen, la nación entra en un declive. Existen 4 CPU, las diosas gobernantes de cada nación, y 4 candidatas, quienes son sus sucesoras potenciales. En este mundo rodeado por vastas aguas e islas, cada una gobernada y protegida por esa CPU quien vela por su reino y ciudadanos. Al oeste, entre verdes campos, frondosos bosques y ríos cristalinos, se alza la resplandeciente ciudad-estado de Planeptune, hogar de la CPU Corazón Púrpura. En el este, más allá de imponentes montañas grises, se encuentra la oscura y mecanizada ciudad-estado de la Station, gobernada por la CPU Corazón Negro. Al sur, en la isla más grande, se erige con orgullo la ciudad-estado de Leanbox, donde la modernidad y la naturaleza coexisten en armonía bajo el reinado de la CPU Corazón Verde. Por último, en el extremo norte, envuelta en perpetuas nevadas y con un aire de fantasía, se encuentra la pacífica nación de Looe, gobernada por la CPU Corazón Blanco. El muchacho avanzaba por un extenso campo de hierba y trigo, sin estar seguro de en qué isla se encontraba. Al alzar la vista, pudo ver las 4 naciones flotando en el agua, imponentes y majestuosas, mientras la brisa suave agitaba las nubes bajo un cielo teñido de amarillo. Siguió caminando hasta que su paso fue interrumpido por un dogo, una criatura gelatinosa con la apariencia de un cachorro. Al instante, el pequeño ser se lanzó contra él en un intento de placaje. El joven reaccionó con rapidez, usando ambos brazos para desviarlo antes de girar sobre su eje y lanzar una patada certera. El impacto hizo que el dogo saliera disparado por los aires como si fuera una pelota, pero regresó de inmediato para otro placaje. El puñetazo que le asestó fue contundente, a pesar de que su oponente era un simple slime. Pero la defensa del dogo cedió tras los múltiples golpes que él le dio, obligándolo a cambiar de táctica. En un movimiento ágil, logró agarrarlo por la cola, tomando por sorpresa al dogo. Sin darle tiempo a reaccionar, lo golpeó contra el suelo 3 veces con fuerza antes de lanzarlo con tal impulso que la criatura salió disparada hasta desaparecer en la distancia. Al concluir el combate, sintió como su experiencia aumentaba, aunque describirlo de esa manera le parecía extraño. Frente a él, un cofre normal apareció de la nada. Sin dudarlo, se acercó a su recompensa y, con un leve golpe de su pie, lo abrió. En su interior encontró 4 armas y una pequeña botella de Nebula poción energética. Ante él yacían 4 armas: una espada, un claymore, un arco y un arma de fuego. Las observó con detenimiento, evaluando cuál se adaptaba mejor a su estilo. Finalmente, sus manos se posaron sobre la espada. Su peso le recordaba al de una katana, pero no le dio demasiada importancia. Con un movimiento ágil, la empuñó, sintiendo su equilibrio. Satisfecho con su elección, se preparó para continuar su camino. De repente, otra criatura saltó frente a él. A diferencia del dogo, esta era completamente distinta. Un lagarto antropomórfico de tamaño mediano, con largas garras y un casco metálico que le cubría la cabeza hasta la nariz. Antes de que pudiera reaccionar, la bestia se lanzó a una velocidad fulminante y lo embistió de frente, haciéndolo retroceder. El joven se sobrepuso rápidamente e intentó contraatacar, pero la criatura no le dio tregua y regresó con un segundo ataque. Instintivamente, levantó su espada para bloquear las garras afiladas que se dirigían hacia él. El impacto lo hizo retroceder unos pasos, pero con un esfuerzo logró empujar a la bestia. Sin perder el ritmo, sacudió su arma y, al notar una abertura en la defensa de su oponente, aprovechó la oportunidad. Con un movimiento certero, hundió su espada en el pecho del lagarto. La criatura soltó un gruñido de agonía antes de ser arrojada lejos, desvaneciéndose en el aire al instante. Respirando con dificultad y sintiendo el ardor de sus heridas, sacó la Nebula y la bebió de inmediato, dejando que la poción restaurara sus fuerzas. Una vez recuperado, continuó su camino. Frente a él, una entrada resplandeciente se alzaba, irradiando una luz cegadora con destellos intermitentes. Un sonido extraño reverberaba en su mente, un eco distante que parecía llamarlo hacia lo desconocido. Entonces, una voz rompió el silencio dentro de su cabeza. Por favor, acuérdate. Recuérdanos que estamos vivos, sálvalos. Era la voz de una mujer, imbuida de autoridad, pero teñida de un matiz de miedo. ¿Era una orden? ¿Un ruego? El joven se quedó inmóvil por un instante, observando el resplandor frente a él. Sin otra dirección a la que dirigirse, inhaló profundamente.
Crujió el cuello y tensó sus músculos, preparándose para lo que fuera que le esperara al otro lado. Sin dudar más, dio un paso adelante y se sumergió en la luz. El muchacho estaba recostado en la banca, sumido por el sueño, cuando una voz lo sacó lentamente de su letargo. Setsu. Setsu. La voz femenina lo llamaba con insistencia. Entreabrió los ojos con pereza, parpadeando varias veces mientras alzaba una mano para cubrirse del resplandor del sol. Poco a poco, la figura frente a él se definió. Era Ify, su compañera de gremio, inclinándose con una expresión indiferente hacia él. Por fin. Pensé que no despertarías. A pesar de la expresión de enojo en su rostro, no había ninguna mala intención en ella. Más bien preocupación, en realidad. Ify se sentó a su lado en el banco y dejó que sus piernas colgaran de un lado a otro. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no duermas tanto, eh? Ify, él se quedó sentado en silencio mientras deja que su cabeza se pusiera a trabajar su conciencia. ¿Has estado un buen rato despertándome? Quizás un rato. Aunque sueles dormir como un tronco, así que... Ify rió levemente mientras se inclinaba hacia atrás y colocaba sus manos detrás de su espalda. Estaba pensando en dejarte aquí. Lo siento. El encargo me dejó agotado, pero está todo en orden, comentó él antes de pasar su vista a la calle. Al menos cumpliste con tu trabajo. Ify lo miró, levantando una ceja antes de dar una leve sonrisa. Aún así, ¿es una buena idea desmayarse en un banco de todos los lugares posibles? Lo sé. Pero no quiero regresar al gremio de ASIC para hacer otro encargo forzado. Tú sabes cómo son ellos cuando ven la oportunidad de desesperar a la gente para buscar devoción a su diosa del caos, o lo que sea, dijo Setsu con disgusto. Ify asintió, compartiendo su desdén por esos bastardos. Sí, son una verdadera molestia. Nunca saben cuándo parar. Suspiró suavemente y miró a su alrededor. Al menos era un día tranquilo. Tampoco había señales de soldados de la ASIC en ningún lugar cercano. Esperemos que hoy no hagan nada. Al menos déjenos tener un poco de paz, maldita sea. Tanto tú y yo nos gustaba el gremio. Viajando por todo Game Industry, hasta que ese credo nos lo impidiera. Excepto que su aparición no es culpa de las CPUs. Sé que tú y compa hicieron lo que pudieron para traer de vuelta a las diosas, aunque sea una, comenta Setsu. Ify asintió, todavía frunciendo el ceño ante el recuerdo. Sí, eso no fue culpa de nadie en particular. Fue un mal momento, y esos bastardos que nos atacaron solo empeoraron las cosas. Me alegro de que Nebgear esté bien ahora. Ella se rió suavemente para sí misma, sacudiendo la cabeza. Y ayudaste mucho, ¿sabes? ¿Estás seguro de que tus habilidades curativas son solo una ventaja? Diría que eres bastante bueno. Él vuelve su vista hacia ella considerando su pregunta. Se llama experiencia. El trabajo de un médico es lo mío. Lanzándome a la lucha es parte de lo que nos prepararon antes que el sindicato dominara parte del desarrollo de estudios. Hasta compa es consciente de eso. Sí, aún así, tú y compa me salvaste el trasero. Ella le da un ligero puñetazo en el hombro y una sonrisa burlona se dibuja en su rostro. Así que tienes mi agradecimiento. Y probablemente el de los demás también, solo no te pongas demasiado arrogante, ¿entendido, listillo? Tienes mi palabra. Él se levantó antes de estirarse, crujiendo sus músculos y voltear a Ify. ¿Te parece bien visitar al oráculo de Planeptune? Me sorprende que los ASIC puedan tomar las naciones, menos los Basilicons. Parece un lugar inmune a su nivel para dominar completamente las islas, eso demuestra que aún hay esperanza, ¿lo crees? Sí, la verdad es que yo también tengo curiosidad por saberlo, quiero decir, me pregunto cómo son capaces de mantenerlos a raya. Pero es una buena noticia para nosotros. Ella también se levanta del banco, estirando los brazos en alto antes de colocarlos detrás de la cabeza. Vamos a empezar entonces. Me vendría bien tener un poco de esa esperanza de la que hablas.
¡Ven, Setsu! Hace años, las 4 CPUs de Game Industry lograron unirse para enfrentar a la temida emperatriz del mal, Arfoire. Su derrota trajo una era de aparente paz, pero la oscuridad no desapareció por completo. De las sombras surgió una nueva amenaza, los ASIC, un sindicato dedicado a venerar a la diosa caída. Este culto criminal, nacido como un eco de la devoción hacia Arfoire, comenzó a ganar fuerza entre los descontentos y marginados. Con el paso del tiempo, la influencia de los ASIC creció hasta convertirse en una fuerza peligrosa. En respuesta, las 4 CPUs, junto con Nebgear, la joven candidata de Planeptune, decidieron actuar. Su misión los llevó a la isla Cementerio, un lugar envuelto en rumores al ser el corazón del sindicato. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para acabar con los ASIC se convirtió en su peor pesadilla. Fueron derrotadas y capturadas, dejando a Game Industry sin sus protectoras. 3 años después, la ausencia de las diosas ha sumido al mundo en la desesperación. Los ASIC aprovecharon el vacío de poder para imponer su dominio. Las bases que sostenían la sociedad, como los sistemas laborales y económicos, han sido corrompidas o destruidas. Los ciudadanos, empujados por la necesidad y la desesperanza, son atraídos hacia el credo de los ASIC, quienes ofrecen salvación a cambio de lealtad. Aunque el gremio sigue resistiendo bajo la protección del oráculo de Planeptune y entre algunas otras, su influencia es limitada. La mayor parte de la administración y los recursos están en manos del sindicato. El trabajo y las oportunidades han desaparecido casi por completo, dejando un mundo donde el crimen y la sumisión son las únicas opciones. En cambio, Basilicom es una organización sagrada que funciona directamente bajo las órdenes de cada nación y gobierna cada territorio. Estas 4 naciones tienen su propio Basilicom y funciona como lugar de culto para la gente y como un lugar donde se les puede conceder una audiencia para conocer a los oráculos, quienes mantienen sus naciones establecidos. Al inicio, los Basilicom se estableció como un lugar sagrado dirigido para quienes sirven a las diosas. En esencia, un santuario. Realizándose trabajos de misionero para difundir sus creencias. Y por último, el Parlamento para actividades políticas, algo que tenían para controlar las masas continentales en ausencia de su diosa, determinando la dirección que toma. Además, se encargaba de la terratransportación y la investigación sobre el levantamiento de monstruos dentro de sus respectivas masas. El Parlamento no posee un control absoluto sobre la nación, ya que opera de manera similar a una democracia. Cualquier cambio dentro de su territorio solo puede llevarse a cabo con un número significativo de votos, las cuales fueron arrebatadas por los ASIC. Ahora, los Basilicom desempeñan un papel diferente, ya que actúan como hogares y lugares de trabajo, al mismo tiempo, aún siendo como una organización sagrada. Cada Basilicom posee un estilo y estructura únicos, convirtiéndose en un punto de referencia visual en la capital de su respectiva nación, debido a su diseño distintivo y gran tamaño. Actualmente, los humanos desempeñan un papel más activo en el crecimiento de sus naciones, asumiendo responsabilidades en las ramas del Basilicom que antes les eran inaccesibles. En el pasado, las CPU de cada nación realizaban la mayor parte del trabajo, incluyendo el papeleo, las relaciones públicas y la ejecución de misiones. En cambio, esta vez son los humanos quienes han asumido esas funciones. Esto ha llevado a que los trabajos en los gremios, establecidos por los ASIC, se conviertan en una tarea incesante hasta el punto de generar una distorsión laboral en los horarios. Razón por la cual, Setsu no suele querer pisar en el gremio que trabaja. Aunque, le guste o no, deberá ir para apoyar a los amigos que hizo desde su estadía en Planeptune. Después de un largo camino por la calle, entran en el Basilicom de la industria Planeptune. Ify y Setsu vieron a Histoire en el lugar de recepción. Histoire, él los saludó al acercarse. ¿Estás libre ahora? Se giró hacia los dos, dejando su papeleo a un lado y flotó hacia ambos. ¿Puedo dedicar unos minutos? Sí. Disculpa por la interrupción. Venimos a saber la condición de Nebgear desde su captura contra los ASIC, abrevió Setsu, sacando los motivos de su llegada al oráculo. Nebgear está bien, pero los Antishares todavía la mantienen dentro de su cuerpo. A este paso su tratamiento demorará una década. Esta chica, con una apariencia similar a la de un hada, es Histoire.
Su verdadera forma personificada es la de un tomo antiguo, un libro que contiene la historia de Game Industry en sus páginas. Según sus propias palabras, fue creada con la tarea de registrar y preservar los sucesos del mundo. Se desconoce con exactitud el propósito detrás de su existencia, pero en teoría, su papel es crucial debido a la presencia de otros seres divinos con la capacidad de alterar la historia a su antojo. Cuando estos seres ejercen su influencia para distorsionar el curso natural de los acontecimientos, Histoire interviene para corregir y restaurar lo que nunca debió cambiarse. Este concepto abre la puerta a demasiadas teorías y preguntas sin respuesta. En situaciones así, solo queda confiar en que Histoire hará lo correcto, sin dudar de lo que ella haga. ¿Pero pudo hacer algo? No, menciona Setsu en duda. Me temo que no, desafortunadamente. Sin tener acceso a ningún tipo de tecnología para los anti-Share, ni siquiera puedo quitarle la energía, así que no tenemos mucha opción. Si usted tiene el control de las Shares, ¿no puede hacer excepciones?, preguntó Setsu una vez más. Ella sacudió la cabeza. No tengo control sobre los anti-Shares, ni tengo idea de cómo funcionan sus fuentes de energía, ya que este en particular parece estar arraigada muy profundamente dentro de ella. No es por ofenderla, pero ya esperamos demasiado. Lo que queremos es extraer su energía negativa. La cuestión es, ¿con cuál?, pregunta Setsu. ¿Y qué pasa si hay acceso?, habló Ify con una idea en mente. Los ojos de Histoire se abren ante su sugerencia, claramente intrigados. ¿Dices acceso, como por ejemplo, la oportunidad de acercarse a los anti-Shares? Si existe alguna posibilidad de que esto ocurra, por favor explícamelo. Estoy muy interesado. Bueno, después de haber estado tan cerca de Neptune y las demás CPU en su momento, he aprendido de que muchas cosas pueden ser posibles. Lo que quiero decir es que no necesariamente necesitamos una muestra de ese cristal para extraer su energía, sino acceder a su interior. Si Nebgear lleva la energía negativa dentro de sí, quizás haya una manera de que usted nos ayude a entrar en su ser y eliminar parte de la antienergía que la está consumiendo. Porque si no hay nada que podamos usar, y usted, como oráculo, está limitando sus shares sola para Planeptune, entonces, me ofrezco a entrar personalmente para salvar a Nebgear, intervino Setsu, firme en su decisión. Miró a Ify con determinación antes de continuar. Ify, esta vez quiero hacer algo más que solo quedarme atrás viendo cómo este mundo en decadencia sigue desmoronándose. Pasar el tiempo atendiendo heridas sin cesar me ha hecho sentir incompetente, incapaz de tomar acción cuando todos los demás han luchado por la justicia a su manera, apretó los puños, con fuego en la mirada. Quiero defender esa misma idea, y si puedo hacerlo con mi fuerza, entonces no dudaré en usarla. Ambas estaban visiblemente intrigadas. Eso podría funcionar. Creo que puedo usar mi poder para enviar tu conciencia a su cuerpo. Está bien, dejaré que vayas tú, Setsu. Compartiré parte de mi energía contigo para que la uses en caso de que las cosas se compliquen. Gracias. Sé que no parece sensato, haré todo lo que pueda para despertarla, Histoire. Mirándolo con una mezcla de incredulidad y respeto. Siempre pensé que no eras imprudente, pero parece que me equivoqué. Aún así, es precisamente eso lo que te hace diferente a todos. Si nadie puede controlar las acciones de los demás, entonces la lealtad solo puede nacer de la intención. Setsu sonrió levemente y respondió con serenidad. Más que en la intención, es en el corazón, pero supongo que también sirve. Con eso, asintió, listo para lo que viniera. Se puede especular que en el interior del Basilicom de Planeptune esperarían una morada de elegancia, no ha sido más que un espacio extrañamente reducido pero pleno, de acogedora. Esto destilaba la esencia de la CPU con una personalidad incorregiblemente despreocupada. Mientras que en una esquina se ve una cama deshecha, junto a un escritorio sepultado bajo una computadora portátil y estantes atiborrados de libros. El verdadero altar de la habitación lo dominaba una inmensa pantalla de televisión, rodeada por una amalgama de consolas de videojuegos de todas las generaciones. Era el santuario inconfundible de una auténtica diosa de las consolas, o una chica gamer. Setsu, Histoire y su acompañante se acercaban al lecho. Allí yacía Nebgear, la silueta de la CPU candidata, la joven destinada a cargar con el futuro de Planeptune, se recortaba contra las sábanas con una fragilidad alarmante. No había paz en su sueño. Su rostro estaba contraído en una mueca de agonía, y su respiración escapaba a trompicones, rápida y superficial. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando un débil quejido de dolor rasgó la silenciosa expectación de los presentes.
La antienergía reptaba por sus venas, devorándola desde dentro y encadenándola a una pesadilla interminable. Setsu e Histoire hacen un leve asentimiento al unísono. Selló el acuerdo. Él tomó posición a un costado del lecho, mientras la pequeña Histoire flotaba hacia el centro. Ambos extendieron las manos, alineando sus palmas en un eje invisible. Casi de inmediato, un resplandor incipiente nació en el fondo de sus pupilas. En cuestión de pestañeos, la luz estalló, expandiéndose que engulló las consolas, paredes, y la realidad. Por un milisegundo los sentidos de Setsu se apagaron por completo. El suelo desapareció bajo sus pies. Cuando sus párpados volvieron a abrirse, el olor a madera y el calor de Planet Tune habían sido erradicados. El aire ahora era denso. Va cayendo en donde iba a aparecer. Aterrizando se encontraba en el cementerio de Game Industry. Un páramo en ruinas donde las estructuras colosales y los restos de una era olvidada emergían de la tierra como huesos expuestos. Pero la mirada de Setsu se clavó de inmediato en el horizonte. Allí, recortándose contra el cielo plomizo, se alzaba una imponente pirámide de cristal púrpura. Atrapada en el corazón de la estructura geométrica, como un insecto, Nebgear permanecía atada e inconsciente. Una opresión en el pecho le advirtió a Setsu que las ruinas no eran simples escombros. El ambiente era de hostilidad que pudo darse cuenta por llegar. Una malevolencia diseñada, pasa meticulosamente para quebrar a cualquier intruso que osara perturbar ese dominio. Y en ese instante, el cementerio pareció fijar sus ojos invisibles en él, reconociendo a su próxima presa. El monstruo con el que Setsu había peleado en sus sueños parecía haber regresado esta vez con ansias de venganza. ¿Era realmente la misma criatura? ¿O tal vez, su conciencia estaba interfiriendo en su avance hacia Nebgear? No estaba seguro. También cabía la posibilidad de que este mundo, como un típico RPG, careciera de creatividad al reciclar enemigos. Fuera como fuera, el ser cubierto de armadura con garras afiladas, le dedicó un gesto amenazante, un desafío silencioso para que se atreviera a acercarse. Setsu frunció el ceño, sin intención de quedarse a esperar. Con un impulso repentino, se lanzó hacia adelante, decidido a llegar hasta Nebgear antes de que fuera demasiado tarde. Varias criaturas emergieron del suelo antes de que Setsu pudiera reaccionar. Instintivamente, hizo aparecer su espada en la mano y adoptó una postura defensiva. Parece que no será tan fácil llegar hasta ella. La voz de Histoire resonó en sus oídos, calmada pero firme. Permíteme enseñarte cómo aprovechar la energía compartida que llevas contigo. ¿No se supone que ya pasé por el tutorial?, murmuró con ironía. Histoire ignoró su comentario y continuó. Por ahora, puedes depender de la fuerza física para enfrentarte a tus enemigos, pero no te confíes. Mantener la distancia también es clave para tu seguridad, y ahí es donde entra la magia. Setsu observó a los slimes que bloqueaban su camino. Eran distintos a los dogo, más densos y con un brillo extraño en su superficie. Estos no son como los dogos a los que puedes dañar con ataques físicos. Para derrotarlos, necesitas recurrir a los elementos. Así que cada vez que te lances al ataque, concentra tu poder y carga tu energía hasta que estés listo para liberar su verdadero potencial. Setsu apretó el mango de su espada, sintiendo la energía fluir a través de su cuerpo. ¿Es esto magia? Pero no parece como tal. Se siente saliendo de mí desde la física, en lugar de alterar las leyes naturales. ¿Pero por qué? Se cubría como podía mientras los slimes se lanzaban contra él con embestidas frenéticas. Intentó contraatacar con su espada, pero los cortes solo lograban empujarlos sin causarles daño significativo. ¿Es acaso esta magia un invento de Histoire? Aclararé eso luego. El entorno en el que luchaba no seguía las reglas que él conocía. Aquí, en la conciencia de Nebgear, todo parecía responder a una lógica distinta. Tal vez estas criaturas eran enemigos con los que ella había luchado en el pasado, y ahora él tenía que experimentar en carne propia lo que significaba enfrentarlos. No podía permitirse perder tiempo. Sintió la energía vibrar en su cuerpo, acumulándose en su espada hasta envolverla con electricidad. Liberó un rayo desde su mano, haciendo que la hoja chisporroteara antes de ejecutar un tajo certero. Los slimes estallaron en un destello de luz antes de desvanecerse por completo. Sin detenerse a recuperar el aliento, Setsu continuó su recorrido. Sabía que más enemigos aparecerían para interponerse en su camino, cada encuentro era una oportunidad para perfeccionar su dominio de la magia. Sus ataques aún no eran devastadores, pero al menos le permitían defenderse.
Finalmente, llegó a su destino. Frente a él se alzaba la pirámide de cristal púrpura. Antes de que pudiera acercarse más, la criatura topo con armadura emergió de las sombras, preparándose para enfrentarlo. Sexu apretó los puños alrededor del mango de su espada y se puso en guardia. Cambió de postura, asegurándose de no dejar ninguna apertura abierta en su defensa. El topo, notando su determinación, agitó sus garras en el aire, llamando refuerzos. Dos criaturas aterrizaron a su lado, listas para atacar. Uno de ellos lanzó un zarpazo directo, pero Setsu logró bloquearlo a tiempo, desviando el ataque antes de cortar a la criatura con un rápido movimiento de su espada. El siguiente enemigo intentó imitar la ofensiva, pero Setsu reaccionó en el último instante, esquivando por apenas unos centímetros. Con un giro ágil, golpeó con el dorso de su mano el rostro de la bestia, apartándola de su camino. Era su turno de atacar. Sexu se lanzó contra el topo, quien cruzó sus garras para protegerse del tajo inminente. Ambos intercambiaron golpes, empujándose con fuerza en un tenso enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De pronto, Sexu cambió de táctica. Pisó con fuerza el pie de su oponente del que éste se descuidó, desestabilizándolo, y luego le golpeó el rostro con el pomo de su espada. Sin darle tiempo a reaccionar, le propinó un rodillazo en el estómago seguido de una patada que lo hizo volar hacia la pirámide de cristal púrpura. Antes de que el topo pudiera moverse, Sexu ya estaba sobre él. Su espada relampagueó con electricidad cuando la hoja vibró con pura energía. Con un movimiento certero, lo lanzó y la clavó en el cuerpo de su enemigo, atravesándolo por completo. Cuando retiró la espada, las grietas comenzaron a extenderse por la pirámide. El cristal tembló, resquebrajándose cada vez más, hasta que finalmente se hizo añicos en una explosión de luz y fragmentos dispersos. Sexu entrecerró los ojos mientras el humo negro se disipaba. A través de la neblina, vio a Nergear desplomada en el suelo. Pero antes de que pudiera acercarse, el humo comenzó a remolinarse y reunirse, adoptando una forma definida. La figura emergente apartó a Nergear como si su mera presencia la rechazara. Ante él, se alzaba una versión distorsionada de la candidata, una sombra corrupta de su ser original. «Tienes que estar bromeando», murmuró, sin apartar la vista de la sombra. Su agarre en la espada se tensó. «Histoire, ¿alguna sugerencia?». La voz de Histoire resonó en su mente con calma, pero también con cierta preocupación. «No en esta situación, pero déjame pensar, al ser una Aku imperfecta en comparación con la original, podrías tener una oportunidad si quiebras tus límites. Solo necesitas encontrar el momento adecuado, confío en que serás capaz de verlo antes de que ella lo haga». Sexu apretó los dientes y ajustó su postura. «Si tanto te aterra alejarte de ella, no tienes futuro aquí». Se preparó en posición de combate mientras la Nergear sombría se lanzaba contra él con una velocidad abrumadora. Leyó sus patrones de ataque con precisión, esquivando y contraatacando con cortes certeros que lo obliga a retroceder. Aprovechando el momento, Sexu canalizó lo que quedaba de la energía compartida de Histoire, decidido a no ceder aún. «Parece que alguien está desesperado por morir», murmuró, manteniéndose en guardia al notar que su oponente se elevaba y comenzaba a volar a gran velocidad. En lugar de depender solo de su fuerza física, Sexu confió en sus reflejos para seguir el ritmo de la Aku candidata, esquivando sus ráfagas de láser con movimientos precisos. Cada golpe de espada era un intercambio feroz, un duelo de velocidad y destreza. Finalmente, Sexu sintió la energía acumulándose en su cuerpo, una fuerza que solo podía manifestarse gracias a la energía compartida de Histoire. Como líder de su nación en ascenso y guía en ausencia de la diosa, Histoire había reunido este poder específicamente para este momento. Ahora o nunca. Sin dudarlo, desató el poder latente en su interior, permitiendo que la energía envolviera su cuerpo con un resplandor intenso. Con un impulso feroz, se lanzó al ataque y, en un solo movimiento preciso, su espada cortó a través de la sombra de Nergear, desgarrando su forma oscura en el proceso. Sexu se puso en cuclillas, apoyándose en su espada clavada en el suelo mientras recuperaba el aliento. Su pecho subía y bajaba con pesadas respiraciones. Lentamente, se puso de pie y giró hacia Nergear, aún inconsciente. Con cuidado, la tomó en sus brazos. Una luz tenue apareció adelante, su resplandor guiándolo hacia la salida. «Nos vamos», murmuró, antes de avanzar lentamente hacia la luz. El resplandor se intensificó hasta cegarlo por completo. Cuando abrió los ojos de nuevo, despertó en la misma habitación de antes. De repente, los ojos de Nergear se abrieron de golpe y se incorporó con un sobresalto.